que su niño se pueda adaptar, porque ustedes saben que uno siempre habla de uno, pero los niños sufren mucho más las cosas que nosotros. Mi esposo cobró aquí, su primer salario fueron de 1.800 reales y ustedes se pueden imaginar que con ese dinero no nos alcanzó para cubrir todos nuestros gastos. Simplemente no es un tema delicado que sé que va a ser bastante controversial y es el tema del embarazo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yune, por si no me conoces, y desde ya te estoy dando la bienvenida para que te quedes hasta el final de este vídeo. Este vídeo es muy importante para mí porque te quiero comentar un montón de cosas que han pasado durante 5 meses. Quizás no son tan relevantes, pero para mí son significativas. Si viste el título de este vídeo, es que mis amigos se van. ¿Para dónde se van? Te lo estaré contando al final del vídeo, pero quiero contarte parte de esta historia para que te sientas identificado si tú eres esa persona que quiere venir a Brasil y que viene con unas expectativas muy altas y cuando llegas aquí te sientes un poco atrapado. Ya comenzamos. Do Caribe pro sul do mundo, uma cubana sonhando. Aquí filmándolo todo. Alto. Ay, qué bebé. Traine despacio, ganas de renacer, maleta pequeña, sueños gigantes y un acento que suena diferente. Brasil me miró, me dijo ven cá, aquí hay espacio pra você brilhar. Todo espacio, no voy a mentir. Saluda. Que es mejor insistir. Entre saudade e café da manhã, voy construyendo mi propio amanhã. Si me caigo, vuelvo a intentar, porque esta historia no va a parar. Sou cubana no Brasil, coração aberto, misturando samba com meu deserto. Não é perfeito, mas me faz crescer. Cada passo me ensina a viver. Cubana no Brasil, deixa acontecer. Vida nova pra me surpreender. Entre saudade e minha canção, Brasil ganhou meu coração. Aprendi a falar devagarinho, misturando espanhol no meu caminho, trabalhando duro sem desistir, empreendendo pra construir. Tem dia difícil, eu sei que tem, mas sempre aparece alguém do bem. Uma porta abre, outra também. Eu sigo firme dizendo amém. Sou ilha, sou mar, sou furacão, mas aqui plantei meu chão. Duas bandeiras no coração. Mire, para los que me siguen hace muchísimo tiempo, ustedes saben que yo acogí en el mes de marzo a unos amigos que llegaron de Cuba. Fueron unos amigos que tuvieron una travesía muy difícil, que llegaron con poco dinero a Brasil por causa de la misma travesía, por cosas inesperadas que se le presentaron. Mi esposo y yo los ayudamos a encontrar una renta, que no era la mejor renta del mundo, pero era la económica que ellos se podían permitir. Ellos fueron comprando sus cositas. Mi esposo le consiguió trabajo a Rainer, que es uno de nuestros amigos, y su esposa no comenzó a trabajar porque cuando llegó aquí se dio cuenta que estaba embarazada. Entonces, este es un tema muy delicado del que quiero hablar hoy antes de llegar al por qué se van. Entonces, cuando ellos llegan aquí, que mi esposo le consigue trabajo, afortunadamente, el primer mes él cobró un salario muy bueno, que en relación a lo que mi esposo cobró cuando nosotros llegamos aquí, era muy bueno. Las despedidas siempre van a ser complicadas y empezar de cero nuevamente también es complicado, aunque pienso que va a ser un poco más fácil esta vez. Mis amigos llegaron a Brasil con 3 maletas aproximadamente, con un montón de tuvieron que vender nuevamente todo lo que fueron construyendo y con esas maletas que ustedes ven ahí fueron y tomaron otro camino. Lo triste de todo esto para mí es cómo puede afectar a nuestros niños, porque realmente ya se querían como primitos, hacían muchas cosas juntos, inclusive cuando se fueron mi niño guardó en una gaveta todos los dibujos y todas las cositas que se le quedaron a Anthony porque lo considera amigo para siempre y tiene la esperanza de que se van a volver a encontrar. Mi esposo cobró aquí, su primer salario fueron de 1.800 reales y ustedes se pueden imaginar que con ese dinero no nos alcanzó para cubrir todos nuestros gastos, simplemente nos alcanzó para tener por lo menos para pagar la renta y pagar cosas de comida básicas, pero tuvimos que poner de nuestros ahorros de Cuba. Entonces nuestros amigos llegaron solamente con ese dinerito, apoyo de su familiar de los Estados Unidos, de su papá, que los ayudó a comprar un frío y los fue ayudando poco a poco también a comprar algunas cosas.
Pero ayudar a un familiar en Brasil no es lo mismo que mandarle dinero a un familiar en Cuba. ¿Por qué? Porque $100 en Cuba es bastante dinero. Aunque con ese dinero tú no puedas resolverte la vida, te sirve para hacer varios gastos. Pero en Brasil $100 son apenas unos 500 reales, quizás un poquito más, pero últimamente el cambio está más bajo y a veces son hasta 400 y pico de reales. O sea, que ni a 500 reales llegan. Y 500 reales es una parte pequeña de un salario mínimo en Brasil. Por eso es que yo le digo que ayudar a una persona viviendo en Brasil no es igual que ayudar a un familiar en Cuba. Ellos fueron armando su casita, ellos fueron armando sus condiciones, hicimos una amistad mucho más grande porque yo les cuento un secreto. Yo creo que yo lo dije en el primer vídeo, pero cuando ellos llegaron aquí yo no los conocía. Ellos eran amigos de un amigo mío en Cuba que me dijo, Yune, ayúdalos, porque ellos vinieron para acá y no estaban como muy preparados con lo que se iban a enfrentar. Y mucha gente sale de Cuba pensando que emigrar es fácil o piensa en idealizar que va a ser capaz de emigrar y va a ser capaz de lograr todas las cosas que quiere de manera inmediata. Y emigrar, señores, es bien difícil. Bien difícil, sobre todo para las personas que no se pueden adaptar. Personas que sean demasiado caprichosas no van a tener éxito en ningún país. Sea Estados Unidos, ya yo se lo he dicho varias veces, sea cualquier país, emigrar no es para personas que quieran las cosas inmediatas. Emigrar requiere de paciencia, actitud y perseverancia. Vamos a llegar aquí a un tema delicado que sé que va a ser bastante controversial y es el tema del embarazo. Yo les hice un video hace un tiempo donde yo les explicaba que aquí las mujeres embarazadas tenían que trabajar hasta el día del parto prácticamente. No porque no hay una ley que diga que ellas deben tener su licencia de reposo, sino es que la mayoría de las personas embarazadas tratan de trabajar hasta el último minuto para poder acumular las vacaciones junto con la licencia de maternidad, que son 4 meses de licencia de maternidad y cuando acumulan las vacaciones se convierten en 5 meses de licencia. Y entonces lo hacen básicamente para aprovechar un mes más en su casa con la crianza de su bebé, porque es bien difícil. Entonces mi amiga Iliani llegó embarazada de Cuba, ella se entera aquí y aunque pudo haber buscado un trabajo aquí ya estando embarazada es muy poco probable que te contraten. No es imposible, pero es poco probable. Si tú estás trabajando y sales embarazada, hay prohibiciones de que te manden embora, de que te voten, porque estás embarazada y tienes derecho por la ley de permanecer en ese trabajo. Pero las que llegan embarazadas no están obligados los empresarios, los empleadores, a contratarte. Entonces también nosotros venimos con costumbres de Cuba donde las mujeres embarazadas hay que cuidarlas más, donde las mujeres embarazadas son un poco más frágiles y no quiere decir que estén enfermas porque Iliani tiene muy buena salud y yo me recuerdo que yo pasé mi embarazo con muy buena salud, pero venimos con esa enseñanza de que una persona embarazada es como una mujer muy delicada, una mujer que exige cuidado, una mujer que demanda mucha atención. Entonces, ellos prefirieron mantenerse en casa y comenzaron todo el proceso médico, de consultas, pero quizás en el área donde ella vivía la calidad de la atención no era tan buena como en el área donde vivo yo, que escucho constantemente mejores opiniones de la atención médica y tal. ¿Qué sucede? Que Iliani permanecía con su niño pequeño sola en casa y su marido todo el tiempo trabajando con el teléfono guardado, porque ustedes saben que aquí en los trabajos tampoco se puede tener el teléfono. Entonces ellos tenían miedo de que Iliani fuera a presentarse al parto y estar sola en casa y no tener con quién dejar a su otro pequeño y demás, y tuvieron que tomar una medida, que se las voy a estar comentando al final del vídeo para que ustedes me digan en los comentarios qué hallaron de esta decisión. ¿Qué sucede? Iliani comenzó a hacerse el atendimiento en el puesto de salud y aquí es donde quiero que ustedes sepan, porque realmente no he visto vídeos donde las personas hablen realmente cómo es el atendimiento médico en algunos lugares. Puede ser que mi puesto de salud, el día que me toque, que tengo terror, el día que me toque, sea la atención maravillosa como ha sido, por ejemplo, con la atención de mi hijo, con mi atención. Pero en cuanto a la salud,
En este país las embarazadas también tienen buen atendimiento, pero no es como Cuba. No esperes que todas las semanas vas a tener una consulta, son mensuales. Creo que el rigor de los exámenes es más bajo. Si tú eres un embarazo de riesgo, el rigor de los chequeos aumenta, pero no notablemente como tú tendrías en Cuba, que en Cuba semanalmente los médicos de la familia te estaban cayendo atrás a ti para que tú fueras el médico. Aquí es al revés. Si tú quieres que tu embarazo y todas las cosas salgan bien, el médico de esa familia, el puesto de salud está en ese lugar. Tú tienes que dirigirte al puesto de salud siempre y cuando tú tengas una necesidad, que te atiendan y demás, que ellos te van a atender. Pero las consultas no son tan regulares como las de Cuba. Número 2, el ultrasonido, si te lo puedes costear por tus propios medios, págalo porque tú eres el principal interesado. Recuerden que estos países son con un fondo capitalista y en estos países casi todo hay que pagarlo. Aunque la salud es gratuita, hay cosas en el embarazo que te la tienes que costear tú porque el puesto de salud solamente te ofrece algunas opciones. Te hacen la solicitud para hacerte los ultrasonidos previos del primer trimestre, segundo trimestre y demás, pero son muy demorados. Y en el caso de Iliani, ya tenía casi 30 semanas y no le habían hecho un ultrasonido. Entonces ellos decidieron ahorrar un dinerito y pagar el ultrasonido para saber el sexo del bebé que trae una hembrita, a ver si todo está bien con su bebé. Porque dentro de las consultas que le habían realizado solamente le habían medido la barriga y escuchar las pulsaciones del corazoncito del bebé. Entonces, esto es muy importante que tú lo entiendas y lo sepas. Para el brasileño quizás es algo normal porque es su medio, su cultura, su forma de actuar. Pero para nosotros los cubanos, que somos extranjeros, que no estamos 100% orientados en las cosas que debemos hacer, tenemos que estar pendientes de todas estas situaciones. Primero, tú debes ser el mejor interesado, o sea, el primer interesado en la salud tuya y de tu bebé. Segundo, todo lo que esté al alcance de los puestos de salud lo van a hacer, pero algunas cosas se demoran. Tienes que tener tu plan B, tu dinerito guardado para cuando tú te quieras hacer un examen con más seguimiento. Cosas que me llaman la atención y voy a hablar desde la experiencia personal de las personas que conozco. No voy a generalizar porque todo el mundo no pasa por lo mismo. Yo les había comentado en un video hace tiempo que tenía una amistad que había tenido un embarazo maravilloso, una atención maravillosa, que había dado a luz, que en maternidad la habían tratado espectacularmente bien a ella y a su familia. Y aparte de eso, las ayudas que te dan algunas iglesias con la canastilla, que la canastilla es mucho más fácil de accederla aquí que en Cuba. Aquí cualquiera te puede regalar una canastilla y estar completamente nueva, pero es muy común que no tengas nada y de repente tengas todo. Entonces, aquí lo que sí se trata es de que cada cual tiene una experiencia, de que cada barrio, cada ciudad tiene una característica en específico. En el caso de Iliagni, su perspectiva es que la atención médica no es lo que ella esperaba. Y viendo de lo que ella me cuenta, quizás es por el barrio donde ella estaba viviendo, que no tiene la misma calidad que otros sistemas, que otras áreas de salud aquí en Brasil. Viendo la experiencia de otras amistades mías que se atienden aquí en el puesto de salud donde yo vivo, la experiencia es bien positiva. Pero vuelvo y repito, no es igual que Cuba. Los médicos no te van a caer atrás a ti. Tú tienes que ir al médico para que ellos te atiendan, porque no es como en Cuba, ¿ya? ¿Por qué se van mis amigos? Yo les voy a contar, no quiero decir, yo los tuve casi 20 días en mi casa, porque cuando ellos deciden irse, ellos me dicen, Yune, queremos vender todas las cosas, y yo se lo posteo, y ellos lo postean en los estados de WhatsApp, y el mismo día que lo publican se vendió todo. A los 2 días o a los 3 días, las personas que fueron a comprar las cosas lo buscaron todo y ellos se quedaron sin nada y tenían pasaje para el 8 de agosto. Entonces, como se quedaron sin nada, ellos me pidieron, Yune, ¿podemos irnos para tu casa? Y vinieron para mi casa, estuvieron aquí 20 días en mi casa. Miren, yo no sé lo que yo les pueda decir de esta emoción que se siente de llegar a un país, empezar de cero, no tener a nadie, tener mis amistades, porque ustedes se acuerdan de que yo tengo mis amistades,
que fueron las que me recibieron, que estoy súper agradecida y estamos cerca y nos ayudamos cuando necesitamos ayudarnos, pero ustedes no saben lo que se siente, no sé si saben lo que se siente conocer a una persona completamente extrañas, acogerlas en tu casa y después sentirlas parte de tu familia. Que te dé ese sentimiento de quererlas ayudar, que tú veas que están avanzando, que tú veas que se están adaptando y que de repente te digan, Juna, nos vamos. Y miren, yo sentí como si yo estuviera saliendo de Cuba de nuevo, porque era como que otra parte de mi familia se iba a separar de nuevo, porque yo veía a mi hijo como jugaba con el niño de ella, como el niño de ella me obedecía a mí y preguntaba por mí, y yo los ponía a comer juntos y a hacer juegos con ellos y regañarlos y quitarles el celular y vivir el día a día con 3 personas en tu casa, compartiendo comida, compartiendo momentos, como si fueran parte de tu familia. Al final yo me tengo que alegrar por ellos porque lo hicieron, tomaron una decisión que para ellos va a ser mejor, porque Rainer temía de que Ileana estuviera sola en el proceso del embarazo, de que se presentara el parto y ella estuviera sola y no tuviera con quién dejar al niño. Yo me brindé, yo dije que yo podía ayudarlo, pero ustedes saben que en estos países tú tienes que trabajar. ¿Y en qué sentido? Yo soy peluquera, yo estoy haciendo unas mechas en una clienta y ella se pone de parto y yo no puedo dejar que a mi clienta se le queme el pelo. Y aunque yo pudiera dejarlo, yo tengo mi niño también, entonces ¿con quién dejo a mi niño? Entonces como una locura que ellos sentían miedo de que ella estuviera sola, estaba lejos, y encontraron que aquí es donde ya les voy a revelar para dónde es que ellos se van. Ellos se fueron a vivir para Sao Paulo, porque allá tienen una madrina que conocen de Cuba, que los invitó a irse para allá para ayudarla a ella con el tema del embarazo. Entonces, yo sé que en el fondo es mejor para ellos, porque van a tener otra persona que los va a apoyar. Supuestamente el salario, la renta, la comida y todo, donde ellos se mudaron, que es para ir a Cenápolis, algo así, las cosas son más económicas y la madrina se va a hacer cargo de ella, de ayudarla y de cuidar a su niño cuando ella esté en el proceso del parto, de ganar a su bebé, como dicen aquí. Entonces, en cierto modo, por un lado me alegro, pero por otro lado me entristece. Porque nosotros compartimos muchos momentos aquí. Los aniversarios, los momentos difíciles, las frustraciones. Y entonces, ¿cómo empezar de nuevo? Y es muy difícil encontrar personas que se sientan parte de tu familia en un lugar completamente desconocido y que se vuelvan a separar. Entonces yo lo único que me queda es desearle lo mejor del mundo, de, si Dios me permite, reunir dinero y algún día vernos, unas vacaciones, en algo así, ¿no? Vernos y que su niño se pueda adaptar, porque ustedes saben que uno siempre habla de uno, pero los niños sufren mucho más las cosas que nosotros. Aunque la gente diga que los niños se adaptan rápido, los niños sufren mucho los cambios. Y yo lo único que les pido a Dios es que su niño se adapte rápido, que a mi niño no le afecte mucho el cambio y que les vaya súper bien. Entonces, voy a hacer pausa aquí para soplarme mi nariz. Se cuida, buen viaje. Uma cubana sonhando alto. Llegué con el sol tatuado en la piel, con nostalgia y ganas de renacer. Maleta pequeña, sueños. Ay, mira, me hubiese dado agua.
su piel suena diferente. Brasil me miró, me dijo ven cá, aquí hay espacio pra você brilhar. No todo es fácil, no voy a mentir, pero aprendi que es mejor insistir. Entre saudade e café da manhã, vou construindo mi própria amanhã. Si me caigo, vuelvo a intentar, porque esta historia no va a parar. Carga el cargador, el corazón abierto, misturando carga los samba con meu teléfonos. deserto. No es perfecto, mas me faz crecer. Dale, besito. Cada paso Dale, me chao. ensina a Lo queremos. viver. Cubana no Brasil, deixa acontecer. Vida nova pra me surpreender. Entre saudade e mi canção, Brasil ganhou meu coração. Y bueno, esto era lo que les tenía que contar. Espero que haya respondido a sus preguntas. Espero que esas personitas que estén pensando en venir a Brasil piensen bien las cosas, que se cuiden, que se planifiquen bien, que aprendan el portugués, por favor. Yo siempre se lo digo, no es que sean máster en portugués, es que aprendan a comunicarse para que no se frustren tanto, para que se puedan adaptar y que vengan con su mente abierta. Simplemente estoy diciendo a esas personas que tienen tantas interrogantes acerca de Brasil, de la salud, de la educación. Déjamelo en los comentarios para yo saber en qué te puedo ayudar y en un próximo video les voy a estar contando un poquito más sobre mi vida aquí en Brasil. Les mando un beso grande, muchas bendiciones para ustedes, su familia y para mis nuevos amigos. Que tengan un comienzo extraordinario. Chao.